fe en Dios es desafiada, debemos permanecer firmes. Versículo clave está en Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Amén. Gloria a Dios. Meta de esta enseñanza, mis hermanos, los alumnos, o sea, nosotros como iglesia, imitaremos la confianza constante de Daniel en Dios. Amén. Porque hemos mirado lecciones atrás de cómo, no solamente Daniel, sino también sus amigos, ¿verdad? Cómo pasaban adversidades, pero ellos confiando plenamente en el Señor, tenían esa paz, esa tranquilidad que solamente Dios nos puede dar en medio de las adversidades. Amén. Amén. Nos comprometeremos a permanecer fieles a Dios a pesar de los desafíos que tengamos a diario, mi hermano. Porque ¿quién de nosotros no ha pasado por pruebas y a veces son diarias, ¿verdad? Amén. Son diarias, mi hermano. A veces son desafíos con nosotros mismos, porque tenemos que crucificar la carne todos los días, mis hermanos. Eso es verdaderamente es difícil, pero con Cristo no, mis hermanos. Con Amén. Cristo entramos la paz y también la confianza en que Él hará la obra en el Señor, porque Él dice que el que comenzó la obra, Él la terminará. La va a perfeccionar hasta terminarla, hasta que el Señor venga en los aires. Amén. Aleluya. Consideraremos el impacto de la fidelidad pública a Dios. Vamos a considerar, mis hermanos, cómo Daniel, el mantenerse fiel al Señor, cómo esta fidelidad impactó, no solamente fue un impacto para su vida, sino públicamente, porque ayudó a alguien más y a más personas a creer en ese Dios que Daniel honraba y adoraba 3 veces al día. Ahorita vamos a ver en esto. Amén. Aleluya. En los primeros 5 capítulos de Daniel vimos cómo Daniel y sus amigos demostraron una fe inquebrantable, mi hermano. O sea, que en ningún tiempo, aunque fuera la prueba tan difícil, nunca hubo, como dice la palabra, inquebrantable, ¿verdad? Que nunca se quebró, siempre se mantuvo firme esa fe hacia Dios. Incluso durante su cautiverio en Babilonia. Al llegar al capítulo 6, que es lo que vamos a ver ahorita, Daniel es un anciano, o sea, ya es una persona ya con la experiencia, con el conocimiento pleno en el Señor. Bueno, no pleno porque hasta que no llegó él allá arriba, pero un conocimiento completo en el Señor. Dice que ha presenciado la toma del imperio babilónico por los medos. Bajo este nuevo régimen está a punto de enfrentarse a otra difícil decisión y hace una pregunta: ¿obedecerá la última orden del rey y evitará una muerte segura, aunque eso implique ocultar su fe? Vamos a empezar nuestra lectura y la vamos a empezar en Daniel 5 del 30. Como ustedes se acuerdan, ahí fue la continuación de la semana pasada. Daniel 5:30. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas. Un sátrapa, mi hermano, viene siendo un funcionario gobernante, que gobernasen en todo el reino. Imagínense cuánto no sería el reino, ¿verdad?, que necesitaría este rey. Tuvo, pues Dios, quien más le dio la sabiduría a este rey, de tener a 120 sátrapas, para que le ayudasen a gobernar para el bien de este reino. Dice el 2, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Él miraba no solamente por el pueblo, sino por lo que estaba diciendo la escritura, él miraba también por su porvenir. Dice el 3, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. ¿Qué nos está enseñando la palabra, mi hermano? Que Dios pone favor delante de los hombres a nosotros, sus hijos, cuando le somos fieles. Dice que Daniel, mi hermano, era el rey, y debajo del rey era Daniel. Porque usted se fija, dice que eran 3 gobernadores, pero antes de esos 2 más, sobre encima de ellos estaba Daniel. Porque también explica, porque él tenía un espíritu superior. Fíjese, tan grande era que él no solamente
el rey podía mirar la sabiduría de este hombre, sino podía saber con certeza que había dentro de él este espíritu, ¿verdad? Superior, dice la palabra del Señor, y todos sabemos que es el Espíritu de Dios. ¿Quién más, mis hermanos? El Espíritu de Dios. Da señales, como el Señor nos dice. Por sus obras conoceremos, los conocerán si son hijos de Dios. Y esas obras que el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu de Dios hacía, ¿verdad? Que Daniel hacía, pues el rey tenía ese conocimiento, aunque no conocía, ¿verdad? No adoraba al mismo Dios. Él tenía su otro Dios, como aquí lo decía, los de Media, del Darío de Media, dice, tomó el reino, es lo que decía en el 31. Él no conocía, él no adoraba más bien a Jehová, pero sí lo conocía porque le reconocía a Daniel que tenía este espíritu superior. Dice, a lo largo del libro, Daniel también ha mostrado humildad y valentía. Sus dones y carácter, combinados con el favor de Dios, le permitieron ascender constantemente. Un escalón por debajo de la realeza del imperio más poderoso de la tierra, mi hermano. La reputación de Daniel como poderoso funcionario bajo el mando de Nabucodonosor seguramente era bien conocida, ya que fue uno de los 3 administradores encargados de supervisar a los altos funcionarios que ayudaban a gobernar todo el reino. Y el Señor me daba esta palabra en Mateo 25:21 que dice, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y lo está enseñando el Señor por el ejemplo de Daniel. ¿Cómo ha demostrado Daniel ser humilde a lo largo del libro? ¿Por qué es la humildad una característica esencial para un líder eficaz? Su dependencia y su agradecimiento hacia Dios, mi hermano, es lo que lo mantuvo a Daniel tener esa humildad, esa característica especial que solamente el Espíritu de Dios nos puede dar a nosotros. Si el Espíritu de Dios está en nosotros, mi hermano, Él va a hacer estas buenas, nuevas obras en nosotros y nos va a tener que seamos dependientes al 100% del Señor y que en todo tiempo seamos agradecidos al Señor. Porque eso son lo que Daniel nos enseña en todos estos estudios que hemos tenido. Daniel 6, del 4 al 9. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. ¿Por qué, mi hermano? Por celos, ¿verdad? Tenían envidia y celos, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Qué gran ejemplo nos da Daniel, mis hermanos, a cada uno de nosotros. Qué gran ejemplo. Mateo 5, 11 y 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, antes de nosotros. La fidelidad hacia Dios, mi hermano, siempre el enemigo, y sabemos que, acuérdense, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sabemos que el enemigo es el que siempre va a estar queriendo poner tropiezo y queriendo levantar envidias hacia los demás. No lo permitamos, mis hermanos, y sobre todo en la casa de Dios o en nuestra casa. No permitamos que ese enemigo, ¿verdad?, que es el diablo, nosotros, dice el Señor, que lo resistamos, no que le hagamos frente, dice el Señor, resiste. ¿Con qué? Con el poder de su Espíritu Santo, y deja que yo sea el que pelee las batallas. Porque la gloria y la honra siempre se la va a llevar nuestro Señor Jesucristo, no nosotros. Nosotros solamente nos vamos a mantener firmes en el Señor y pedirle al Señor que nos ayude a tener misericordia sobre aquellas personas y seguir intercediendo los unos por los otros. Eso es lo que nos distingue de ser un hijo de Dios. Siempre la misericordia y el amor vayan siempre enfrente de nosotros. Vamos a seguir leyendo. Aquellos hombres, pues sabemos, dice que no hallaron nada en contra de Daniel. Luego dice el 6. Entonces estos gobernadores miraron, mis hermanos, la relación que él tenía con su Dios, ¿verdad? Con Jehová de los ejércitos, dice el 6. Entonces estos gobernadores y sátrapas fueron listos, ¿verdad? Entre comillas, fueron listos, dice que se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo
que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. ¿Qué le hicieron, mis hermanos? Estos hombres exaltaron el orgullo y la vanidad de Darío, del rey Darío, a fin de tenderle esta trampa a Daniel. Dice el 8, dice, ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. La Biblia y otras evidencias históricas atestiguan que el rey persa Ciro permitió la libertad de religión e incluso permitió que los pueblos capturados regresaran a sus países de origen. Y eso lo podemos ver en Segunda de Crónicas 36:23. Así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. O sea, sí les daba permiso, mi hermano, que ellos adoraran a su Dios, ¿verdad? A Jehová. Daba el reconocimiento que todo lo que tenía era gracias a él. Dice, por eso Daniel tenía libertad para adorar al Dios de Israel, mientras servía al rey. Al menos hasta que unos funcionarios celosos idearon un plan perverso para acabar con él valiéndose de su propia fe. Lo que los demás funcionarios veían como una debilidad era la mayor fortaleza de Daniel. Y eso es lo que también debemos de agarrarlo nosotros, mis hermanos. Que lo que para los de allá de afuera piensan, porque es cristiano no se puede ofender, o porque es cristiano no puede hacer esto, ¿verdad? No, mis hermanos, porque como dice aquí la palabra del Señor, era la fortaleza de Daniel. Nuestro Dios es nuestra fortaleza. Amén. Lo que nosotras, nuestras buenas obras, que el Espíritu Santo nos haga hacer, es nuestra fortaleza, mis hermanos. No es porque muchos de afuera dicen, es que se oye mal la palabra, pero están bien mensos o bien tontos los cristianos porque si tú les haces algo, por ejemplo, ellos te pueden perdonar o ellos te perdonan. Y no es eso, mis hermanos, es algo, un sentimiento que el Señor puso en nosotros, el saber perdonar, el saber olvidar, el saber ayudar a tu prójimo aunque esa persona te haya pagado mal. Es un beneficio que nosotros como hijos de Dios tenemos. Y no es una debilidad. Al contrario, nos fortalece y nos ayuda a reconocer que así como el Señor nos perdona a nosotros, también nosotros debemos de perdonar y ayudar a aquellos que lo necesiten. Amén. Dice, su meta de Daniel, dice, no era obtener favores políticos ni poder, sino honrar a Dios. El hecho de que los funcionarios no encontraran nada en contra de Daniel salvó su dedicación a Dios. Habla de la calidad de su integridad y reputación. Cuando nosotros nos mantenemos fieles a Dios, mi hermano, no importando la circunstancia, el Señor nos va a sacar adelante. No importa en qué cosa se esté viniendo a ti, a tu vida, Dios te va a sacar adelante. Me acuerdo mucho cuando se me viene rápido ahorita, cuando nuestro pastor una vez nos comentó que había un hombre que lo estaba provocando para pelear, para buscarle pleito. Y él, gracias a Dios, contuvo esa pelea. Y tal vez la otra persona pudo haber dicho, se rajó o no quiso hacerme frente, es un cobarde. Pero él no, él le daba gracias a Dios porque él conocía sus obras. Amén. Él conocía que si él estaba en la vida anterior, le hubiera hecho frente y se hubiera hecho un problema. Pero le daba gracias a Dios que lo ayudó a mantenerse. Y eso es lo que Dios nos enseña, mis hermanos. Amén. A no pagar mal con mal, sino depender siempre, depender 100% del Señor. Amén. En cualquier adversidad que venga en nuestras vidas. Amén. La descripción de Daniel como fiel, responsable y digno de confianza debería hacernos reflexionar sobre nuestro propio testimonio. Si alguien examinara nuestra vida en busca de señales de maldad, ¿qué encontraría, mi hermano? Si pudiéramos preguntarle, ¿verdad?, a nuestro compañero de trabajo, a nuestro esposo, mi hermano, que nos conoce mejor,
a nuestros hijos que convivimos a diario, y nosotros le preguntáramos, ¿verdaderamente encuentras en mí una fidelidad hacia Dios? ¿Qué es lo que miras en mí? ¿Qué encuentras en mi vida? Si tú me examinas en todo este tiempo que desde que el Señor me cambió y que yo recibí al Señor como mi Salvador, ¿cómo me examinas mi vida? ¿Qué encontraría, mi hermano? ¿Qué nos dirían aquellas personas de cómo somos nosotros? ¿Verdaderamente somos hijos de Dios o somos unos hipócritas delante de los hombres? Porque podemos hacer aquí, a mí me encanta venir a la casa de Dios, mis hermanos, y le doy gracias a Dios cada vez que estoy aquí. Amén. Y cuando me arrodillo, mi hermano, de verdad pasa el sentimiento en mi vida de decirle, Señor, yo me quiero quedar aquí. Yo me quiero quedar aquí porque siento que cuando estoy aquí, soy lo que tú quieres que yo sea. Amén. Porque cuando yo salgo por las puertas, Señor, yo te fallo, Padre. Amén. Aleluya. O cuando estoy en mi trabajo, yo te puedo llegar a fallar. Y yo no quiero fallarte porque yo no quiero estar aquí. Yo quiero estar contigo, quiero conocerte. Quiero saber quién fue el que dio la vida por mí. Mirarlo y darle las gracias. Y ese es un ejemplo, mi hermano, que Daniel, que sí se puede. Daniel era un hombre común como nosotros. Era igual que nosotros, pero rendido a los pies de Cristo. Rendido a los pies de su dador de vida. Al que le sacaba cada vez que venía enfrentamiento, Dios lo sacaba adelante. Y le mostraba su poder. Le decía anoche a mi hijo, ora a Dios, porque iba a pasar por un examen, y le decía, ora a Dios, mi hijo. Y él tal vez con ojos de duda, ¿verdad? Y le decía, ¿sabes qué? Le dije, háblale a Dios con tus propias palabras, porque Dios conoce tu necesidad. Yo te puedo enseñar o te puedo compartir palabra o decirte lo que Dios me ha ayudado a mí, pero hasta que tú no experimentes y tú no vivas esa relación con Dios y pueda Él mostrarte lo que es capaz y del poder, y más que del poder, mi hermano, es el amor. Porque cuando tú le oras a Dios y Él te contesta, le dices, gracias Dios porque oíste mi voz. Habiendo tantas personas, le decía a mi hijo, mira qué tan poderoso es Dios, que si tú estás aquí en Cotula y tú le estás orando al Señor, hay otra persona a la vuelta del mundo que también está orando a Dios, arrodillado, y el Señor lo oye. Pero así como Daniel se mantenía fiel, mi hermano, era porque él conocía las obras de Dios. Por eso Dios nos enseña por medio de esta palabra que es necesario que tú conozcas a Dios, para que tú verdaderamente te puedas enamorar de Él y puedas verdaderamente desear estar con Él, no en el lugar, mi hermana, porque muchas veces hablamos y cantamos que hay un lugar hermoso que nos está esperando, pero es el dador de vida el que nos está esperando. Cristo Jesús, el que dio la vida por ti, por mí. Él te está esperando con los brazos abiertos y Él todos los días te está fortaleciendo. Y para terminar lo que estaba hablando de mi hijo, gracias a Dios pasó el examen. Amén. Que para él, mi hermano, como todos saben, Jorge es disléxico y tiene ADHD, no sé si lo dije bien, tiene déficit de atención, y es difícil, mi hermano, a veces me dificulta como madre entrar en sus pensamientos y poderlo ayudar. Pero le decía yo a mi hijo, Dios te conoce porque Él te formó. Amén. Aleluya. Y Él conoce tus capacidades porque Él te hizo, mi hijo. Si este programa que estás haciendo, si es bueno para ti, Dios conoce que es bueno para ti y te va a ayudar a que pases este examen. Si no es bueno para ti, Él va a poner los medios para que no estés allí. Pero si tú pasas es porque Dios conoce lo que está adelante y que es bueno para ti. Y gloria a Dios por esto, mi hermano. Gloria a Dios porque, no porque haya pasado el examen, sino porque Dios escuchó su oración. Amén. Gloria a Dios por eso. Gracias, mi Cristo Jesús. Vamos a seguir leyendo. Dice el 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios, delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Nada lo conmovió, mi hermano, porque al principio dice, cuando Daniel supo, y luego dice adelante, él
lo hizo, entraba en su cámara y oraba 3 veces al día, oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes, con esa tranquilidad, porque sabía que si antes lo había librado, hoy también lo iba a hacer. Amén. Y que tal vez podemos decir, ¿y qué tal si no lo hubiera librado? Bueno, pero se hacía la voluntad de Dios Padre. Y él era otra cosa que Daniel también respetaba. Y eso también nos corresponde a nosotros. Oramos a Dios, pero le decimos, Señor, hágase tu voluntad. Amén. Recordando lo que también nuestro Señor Jesucristo le dijo a su Padre. Si he de pasar esa copa de mí, que pase, pero que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Amén. Pero la fortaleza se la daba el Señor. Y cuando él estaba listo, que sabía que estaba lleno de la fortaleza de su Padre, él se levantó y siguió andando adelante para cumplir el propósito por el cual el Señor lo había mandado. Y por eso, mi hermano, cada uno de nosotros tenemos un propósito. Por eso se habla mucho de decir, cada uno de nosotros tenemos un propósito. Sí lo tenemos. Amén. Sí lo tenemos. Y es seguir compartiendo las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. No importan las burlas, no importa lo que pase, el Señor es el que hace la obra. Así es. Gloria a Dios por eso. Me quedé en el 11, ¿verdad? Sí. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando, o sea, lo estaban espiando, mi hermano, en el tiempo preciso llegaron. Dice, pero dice algo importante, hallaron a Daniel dormido, ¿no, verdad, mi hermano? Dice, hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Por eso dice el Señor, velad y orad, velad y orad. Estén truchos, dice nuestro Padre, ¿verdad? Estén alertas, pero velen y oren, nunca se aparten de nosotros. Dice el 12, fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado el edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, bien chismosos mis hermanos, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Hasta le contaron las veces que Daniel iba a su aposento, ¿verdad?, a orar a su Dios. Pablo enseña a los creyentes sobre la importancia de someterse a las autoridades gubernamentales, y eso lo vemos en Romanos 13, del 1 al 7, y orar por los líderes cívicos del 1 Timoteo 2, del 1 al 4. Pero hay momentos en que el Evangelio está en juego, y debemos seguir el ejemplo de Pedro y los demás apóstoles, quienes dijeron al Sumo Concilio de Jerusalén, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. Reconocer la diferencia requiere madurez, sabiduría y el compromiso a seguir la guía del Espíritu Santo. En lugar de argumentar sobre la injusticia de la nueva ley, Daniel simplemente siguió orando. ¿Por qué cree que reaccionó así? ¿Cómo habría reaccionado usted? Y yo le puse en Salmo 37:25 y también contesté la pregunta, dice, porque Daniel conoce el poder y la fidelidad de Dios. Amén. Y eso lo vemos en Salmo 37:25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Amén. Amén. Dios conoce, mi hermano, cuando le somos fieles al Señor. Sabemos que no es por obras, pero le glorificamos a Dios, honramos a Dios con nuestra obediencia y nuestra fidelidad. Amén. Y eso le honra al Señor. Amén. Daniel del 6 al 14 al 18 dice, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera, por haberse olvidado, mi hermano, haber exaltado su orgullo, haberse exaltado su vanidad, ¿verdad? Se olvidó de su siervo, de su mano derecha. Se olvidó totalmente. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Buscó la manera de librarlo.
y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Buscó mil y mal maneras, ¿verdad? Mil y un maneras de buscar de librar a Daniel todo el día hasta que amaneció. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, o sea, les recordaron, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme pueda ser abrogada. O sea, le pusieron luego la ley por encima. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Tenía esperanza, mi hermano, no en Daniel, sino en su Dios. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumento de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Las decisiones precipitadas a menudo conducen al arrepentimiento, especialmente cuando empezamos a experimentar las consecuencias. Claramente el rey Darío apreciaba a Daniel, pero eso no significó que pudiera revestir su decreto real para salvarle la vida. Cuando Daniel fue arrestado, Darío expresó su esperanza de que el Dios de Daniel lo rescatara. Pero también hace un contraste y dice: observa el contraste entre lo que Daniel está dispuesto a sacrificar, su vida, y lo que Darío no está dispuesto a sacrificar, la costumbre y el procedente legal. Aunque Darío no es inocente en esta situación, el autor presenta al rey como alguien que respeta a Daniel, arrepentido de su insensata decisión y con fe en la intervención de Dios. Estos son rasgos notables en un rey no israelita. ¿Cómo deberían reaccionar los cristianos cuando parece que no hay salida a una situación difícil? Manteniendo la confianza en Dios. Ahí está nuestra fortaleza. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Tenía la esperanza, mi hermano, de encontrarlo con vida, pero esperanza en su Dios. Dice: y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciese daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Qué poderoso, mi hermano, la fidelidad que nosotros también mostramos ante nuestro Dios. Él es misericordioso, mi hermano, pero qué mayor nos ayuda el Señor cuando nosotros nos mantenemos fieles al Señor. Y como dice Daniel: yo fui hallado inocente delante de él, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. A veces decimos que nuestra fe mueve montañas. Es la fe puesta en Dios el que mueve las montañas, no es nuestra fe. Porque podemos tener fe en nosotros mismos, podemos tener fe en nuestro trabajo, podemos tener fe en nuestro esposo que provee, pero nuestra fe verdadera debe estar puesta en Dios, porque Él es nuestro pastor y cuida de nosotros. Gracias, Dios Padre. Aunque podemos compartir la alegría y el alivio de Darío por la liberación de Daniel, también debemos reconocer que los creyentes a veces mueren por su fe. Consideraremos Hechos 12, que relata tanto el martirio de Santiago como la liberación de Pedro. Quizá no entendamos por qué algunos son rescatados en esta tierra y otros no, pero podemos confiar en aquel que tiene nuestra vida en sus manos. Como les digo, a veces no siempre sale como nosotros queremos, pero siempre respetamos que se hace la voluntad de Dios. Amén. Como ahorita también hablaba, ¿verdad?, el martirio de Santiago, ¿verdad?, y sobre lo que Dios libertó a Pedro. ¿Cuáles son algunas similitudes y diferencias entre el rescate de Sadrach, Mesach y Abed-Nego del horno de fuego y el de Daniel del foso de los leones?
que ellos creyeron, mi hermano, mantuvieron la fe y la confianza en Dios y creyeron y respetaron la voluntad de Dios Padre. Porque ustedes se acuerdan también, Sadrach, Mesach y Abednego oraron a Dios y dijeron, si Dios quiere, Él nos puede librar. Pero si Él dice que no, ¿verdad? Ellos respetaban la voluntad del Padre. Que se haga su voluntad y no la nuestra. Daniel 6 del 24 al 28 dice, y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Cuando lo leía, mi hermano, dije, esto es duro, mi hermano. Es duro porque no solamente cuando tú haces el mal, te acarreas para ti mismo, sino también acarreó con su familia. No solamente ellos fueron echados al foso de los leones, también sus mujeres y sus hijos. Qué duro, mi hermano. Por eso también tenemos que pensar cuando de repente, ¿verdad?, queremos hacer algo en contra de nuestro hermano. Y más cuando ahora usted ya conoce la verdad. Más, mis hermanos, tendremos mayor condenación a los que ya conocemos la verdad. Dice, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado, fíjense lo que dice, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Cuando leía esta parte, mi hermano, era necesario que este rey Darío conociera al Dios viviente. Por eso Dios permite que pasen las cosas. A veces no lo entendemos porque cuando tú eres fiel al Señor, a veces puedes decir el que está allá afuera, mira, y le es fiel al Señor, le hace fiel a Dios. ¿Y por qué le pasan todas estas cosas? Pero todo tiene un propósito. Porque es necesario que pasemos por pruebas para los que están allá afuera, mi hermano, puedan conocer al Dios viviente que usted y yo servimos. A Jesucristo, mi hermano, al que da la vida, mi hermano, que dio su vida para que nosotros tengamos vida. Para eso el Señor, y por eso ya el Señor nos revela su palabra y nos enseña, si tú vas a pasar por el fuego, si tú vas a pasar por las aguas, es para que yo sea glorificado, para que el que no me conozca, me conozca, y aquel que se ha olvidado reconozca nuevamente que yo soy Dios, y que no hay otro Dios fuera de mí, dijo el Señor. Y es muy cierto. Dice el 27, Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Gloria a Dios. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío, durante el reinado de Ciro el persa. Gloria a Dios por su fidelidad. Después de que Daniel fue liberado milagrosamente del foso de los leones, el rey compuso un himno de alabanza al Dios de Daniel y lo difundió por todo el mundo conocido. El milagro tuvo un propósito mayor que salvar la vida de un hombre. Hizo que innumerables personas escucharan por primera vez que el Dios viviente rescata y salva a su pueblo. Amén. Ese es el Evangelio. Eso es, mi hermano. Ese es el propósito por el cual usted y yo llegamos a pasar dificultades. Para que los que están allá afuera también sean salvos y crean, mi hermano, en un solo Dios, en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué nos dice Dios? Dice, porque pertenecemos al único Dios verdadero, porque le pertenecemos a Dios, mi hermano, al único Dios verdadero, podemos permanecer firmes, pase lo que pase. Que eso es lo que usted y yo debemos de que nunca se nos debe de olvidar, que somos hijos de Dios y le pertenecemos a Dios. Él pagó el precio de nuestro pecado con su sangre. Le pertenecemos al Señor, pertenecemos al Señor. Y por eso podemos estar confiados de que permaneceremos firmes, pase lo que pase. Y el Señor me daba la palabra que dije hace rato, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor dio la vida por sus ovejas. Y ninguna, mi hermano, se pierde, porque el que Dios se la dio fue el Padre. Y dijo el Señor, nadie las puede arrebatar de mi mano. Amén. Y esa es la promesa que el Señor nos hace.
Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Nada, mi hermano. Así vengan dificultades, nada nos puede separar del amor de Dios. Y que cuando esté pasando por una dificultad, mi hermano, se acuerde de esta enseñanza. Y que también Dios nos ayude a permanecer fieles a Dios Padre. Así como lo hizo Daniel. Y así como lo hizo nuestro mayor ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. Isaías 41:10 nos daba el Señor ya para cerrar. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, dice el Señor. Siempre te ayudaré, dice el Padre. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Siempre, mi hermano. Cuando Dios dice siempre, es por siempre. Amén. Por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Dios me los bendiga, mis hermanos. Amén. Y ese aplauso